Bien, buen día. Buen día, jóvenes, muy buenos días. Buenos días a todos nuevamente. Vamos a iniciar el aula de hoy y es precisamente un tema que estamos revisando en este momento. Es un tema de actualidad, es un tema que casi todos los médicos, que sean o no sean epidemiólogos, están preocupados en conocer la situación que está ocurriendo en todo el planeta, ¿no? Por el carácter que tiene esta emergencia sanitaria mundial. Lo mismo que nosotros en Bolivia, en otros países están también preocupados. Por eso es que hoy día vamos a ver este tema que se llama, que tiene el título de vigilancia epidemiológica. Ustedes han debido ya ver la importancia que tiene esto. Vamos a ir en el desarrollo del tema, también vamos a ir haciendo un poco de análisis de lo que está aconteciendo en el tema de salud con toda la población y en todos los países, ¿no? Así en Latinoamérica, en Asia, en Europa y en todo el mundo en realidad. ¿Alguien de ustedes se puede acordar todavía qué era el concepto de epidemiología? ¿Cuál era el concepto que le dimos? ¿Cuál era el concepto que le dimos a la epidemiología? Estamos 6 en este momento, entre los que estamos Alison, Brandon, Giovanna, Leonie, y aquí hay un nombre que no lo puedo entender, no lo puedo leer. No sé en qué idioma. Bueno, ¿alguno de ustedes se acuerda el concepto que le dimos a la epidemiología? Porque precisamente de esa, que es la asignatura, vamos a hablar hoy y vamos a hablar de un instrumento tan importante que va a regir en realidad la salud de cada una de las poblaciones, de cada uno de los países en el mundo, ¿no? ¿Cuál era el concepto de epidemiología? ¿Ninguno? Bien, voy a suponer que están cansados y que, bueno, habíamos dicho nosotros que epidemiología era la ciencia que va a estudiar sobre todo la distribución geográfica de las enfermedades, ¿no? Entonces, en esta razón, nosotros, gracias al tema de la epidemiología, sabemos qué lugares están cursando con la epidemia, qué lugares están bajo el paraguas de una pandemia, como en este caso, y cuáles son las patologías endémicas, aquellas que permanentemente están en una región. Y entonces, ¿cómo obtenemos ese tipo de conocimientos? Lo que hacemos es utilizar una herramienta de la epidemiología que se conoce como vigilancia epidemiológica, ¿no? En realidad, la vigilancia epidemiología, como dice acá el concepto, es la información para la acción. Nosotros tenemos que conocer lo que va a acontecer en una determinada región, ¿no? Lo que va a pasar en el momento, lo que ha pasado, y esta información nos va a permitir a nosotros poder anticipar en las actividades de prevención, prepararnos para la atención de la patología cuando esté ocurriendo, como en este caso. Y tercero, también preparar la recuperación de los resultados que pueda haber ocurrido después de una emergencia. Entonces, es una parte de la epidemiología que nos va a permitir principalmente anticiparnos a cualquier tipo de patología que ocurra en una región, ¿no? Y para eso la observación, el análisis diario de cada una de las cosas que van a pasar o ocurrir, la distribución de estas es importante para la epidemiología. Esta información, así como la información de los factores que van a coadyuvar. Hoy
por ejemplo, si es que empezamos a hablar de epidemiología, tendríamos que darle importancia a dos noticias que han, bueno, a una más que la otra, ¿no? Porque el tema de la influenza, por ejemplo, ya era un proceso que lo hemos conocido hace unos días y que estaba también avanzando y que como se priorizó el tema del coronavirus, se ha dejado un poco de lado esta información. Pero cuando revisamos la información es que aún también hay casos, bastantes casos de este tipo de patología de la influenza que están desarrollándose, ¿no? Y a eso se suma otra, que es el sarampión, ¿no? Sarampión, donde hemos visto que una doctora ha sido una de las pacientes en las que se ha captado el sarampión. Actualmente se ha podido identificar, podríamos decir, de quién ha adquirido esta patología la doctora, fue precisamente de un niño que anteriormente estaba viajando por el exterior. Entonces, si se dan cuenta, todas estas situaciones son importantes para la epidemiología y la forma de conseguirlo es sobre todo buscando información, ¿no? Recabando información en todas las formas que se puedan para que ésta nos pueda servir para nosotros para hacer el análisis y sacar conclusiones en relación a todo lo que va a acontecer en un país o en una región, sobre todo en el tema de las enfermedades, ¿no? Esto, por ejemplo, nos ha permitido a nosotros calcular ya supuestamente en el caso del coronavirus. Hay algunos epidemiólogos en el país que han adelantado a predecir algunos resultados. Así fue, por ejemplo, el ex ministro de Salud que anticipó algunos resultados en relación a la información y la proyección de esta información para ver cómo iba a concluir esta epidemia en el tiempo pasado. Hay algunos que han hecho otro tipo de cálculos. Entonces, para esto, la epidemiología utiliza la vigilancia, ¿no? Y la vigilancia es una parte de la epidemiología que viene desde años atrás, ¿no? Antes la terminología o el término con el que se hablaba era la inteligencia epidemiológica, sobre todo en el hemisferio norte. Fue ahí donde le cambiaron el nombre de inteligencia por vigilancia epidemiológica, que era un término más apropiado en el tema de la historia. Entonces, cuando estamos hablando de la vigilancia, no estamos más que hablando sobre todo de una actividad más de la epidemiología. Si recordamos, sobre todo en el tema de la epidemiología, teníamos el tema de la vigilancia. Precisamente es este área el que vamos a ver nosotros ahora con un poco más de detalle. Está el área de la investigación, que en este momento también está trabajando a todo todas las, todos los países están en la investigación de tratar de conseguir que se consigan las vacunas, sobre todo para conseguir inmunidad para la población. Hay algunos que están en la fase de experimentación, hay algunos que ya están experimentando con pacientes, hay algunos que están buscando otras formas de prevención o evitar la patología. Esta parte también incluye el tema de la epidemiología, ¿no? El análisis de todo lo acontecido. ¿Para qué? Para proyectar la posibilidad o los resultados que puedan producirse debido a este tipo de epidemia en el caso, por ejemplo, actual, ¿no? Y finalmente también hacer evaluación después de que haya pasado toda la epidemia, haya pasado todas las etapas de una epidemia o de este problema que es mundial, o sea, una pandemia, hacer una evaluación de cómo hemos podido o cómo hemos quedado después de eso. ¿Nos va a servir eso para qué? Precisamente para proyectar y para que en las próximas oportunidades, porque no se olviden, este tipo de patologías vienen por ciclos, un periodo largo y se repiten. Entonces, esa información nosotros vamos a poder utilizarla para poder prever sobre todo el nuevo episodio o en el nuevo ciclo que se pueda producir esta patología. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de vigilancia epidemiológica, es que es una de las herramientas más importantes de esta asignatura,
Para eso tenemos en el país normas, lo mismo que cada uno de los países, que están establecidos sobre todo en los protocolos que ha emitido la Organización Mundial de la Salud para, para el tema del coronavirus. Los protocolos que está emitiendo la Organización Mundial de la Salud, si ustedes se han dado cuenta, han ido cambiando de un tiempo a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque esta patología es nueva. Bueno, es un agente nuevo, es un agente cambiado, no se le conocía ningún tipo de estructura, no se le conocía sus características, así que hoy estamos aprendiendo, estamos controlando y estamos aprendiendo a la vez. Estamos haciendo vigilancia, estamos haciendo investigación, estamos haciendo análisis, también estamos haciendo evaluación. Todo lo que normalmente se debería hacer durante todo el tiempo para cada una de las enfermedades. Por supuesto que hay prioridades, ¿no? Hay algunas patologías que se deben controlar porque estamos tratando de erradicarlas. Hay algunas patologías que se hace también vigilancia porque están vigentes, como el tema del SIDA. Entonces vamos a ir viendo todas esas cosas. Todo lo que estamos hablando de principio está en la política nacional que se llama Norma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna. Esta es una. Y así cada uno de las partes o los capítulos que vamos a hacer vigilancia, por ejemplo, dice la Norma Nacional de Enfermedades Transmisibles, vigilancia de enfermedades transmisibles, Norma Nacional de Mortalidad Infantil, enfermedades prevenibles por vacuna. Entonces existen una serie de protocolos o normas que tienen esta característica y que nos van a servir a nosotros para poder desarrollar las actividades, sobre todo de prevención y sobre todo también de curación, llegado el momento si se requiere, ¿no? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y en realidad, ¿qué es vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica es un componente imprescindible de los programas de control de enfermedades. Todas las actividades de la vigilancia deben ser ejecutados en todos los niveles de prestación del servicio. Puede ser local, regional y central. Esto sobre todo se cumple a través del sistema de información, al sistema del SBEN, ¿no? Que significa la vigilancia del sistema eh, y control de enfermedades. Entonces, esta tiene una información diaria que generalmente va a ser emitida por los establecimientos de salud de todos los niveles, desde el primer nivel, el segundo nivel, tercer nivel y hasta el cuarto nivel de la que está organizado o está compuesto el sistema de salud nacional, ¿no? Tenemos otra información que se debe recabar semanalmente, ver de qué, o sea, la vigilancia sobre patologías que deben controlarse para ver si estas están aumentando, están disminuyendo o se está manteniendo en un nivel normal, podríamos decir. Y otro tipo de información que es la información obligatoria, ¿no? Inmediata. Sobre todo, por ejemplo, el día que descubrieron el primer caso de sarampión, nos enteramos precisamente porque ese formulario, esa información ha sido emitido del establecimiento de origen hasta el Ministerio de Salud. En el Ministerio, el Departamento de Epidemiología ha visto todo el proceso y al final, cuando ya se confirmó que era un diagnóstico certero o un diagnóstico verdadero, ha sido publicado. Entonces, y otras formas de vigilancia, hay una cantidad de partes de la vigilancia epidemiológica que se cumple por niveles, se cumple también en forma general y que nos va a servir para, como les decía anteriormente, entrar en acción en relación a la presencia de cualquier tipo de patología. En realidad lo que hacemos es, sobre todo en epidemiología, identificar las enfermedades, las que pueden tener mayor importancia o mayor relevancia sobre la salud de la población, priorizar a estas enfermedades para que, sobre todo en el tema de epidemiología, otra de las cosas importantes es que esto nos va a permitir sobre todo ver la cantidad, el tipo de recursos que vamos a requerir.
Si vemos este pequeño cuadro, vamos a ver que en la parte de arriba dice priorizar las enfermedades. En todos los casos en que se presenta una epidemia, hasta ahora todas las epidemias están repitiendo su ciclo. Algunas un ciclo anual que se presentan en forma estacionaria, como el dengue. El dengue, cuando llegue el verano, también se va a hacer presente. Llega el otoño y paulatinamente va bajando su índice. Y entonces nosotros ya sabemos al próximo año qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la evolución, cuál va a ser la forma en que va a producirse esto y nos va a permitir utilizar sobre todo esta información para calcular el material, los recursos, el personal que vamos a necesitar para controlar en la próxima gestión, ¿no? Si no tenemos eso, va a pasar lo que hoy está pasando con el tema del coronavirus, ¿no? Aunque con seguridad no es un problema reciente, sino un problema que se arrastra desde años. En 1978, cuando se estaba llevando a cabo la Asamblea Internacional de Almata, ya se hablaba, ¿no?, de todas las situaciones que podían pasar ahora y se preveyeron indicadores que hasta el 2002 o hasta el 2000 deberían resolverse. Estamos en el 2020 y aún tenemos muchos problemas. Entonces, la falta de esta priorización, la falta de conocimiento y un control adecuado y objetivo de las enfermedades o de la posibilidad de que enfermedades puedan producir este tipo de epidemias, entonces, o eventos, nos va a producir lo que hoy se está produciendo por el tema de la emergencia del coronavirus. Uno, vamos a notar que hay escasez de recursos, falta material de bioseguridad, faltas respiradores mecánicos. Entonces, es una de las cosas que va a ocurrir. Va a haber escasez de personal. El personal no alcanza para poder atender la cantidad de pacientes que llegan a los establecimientos de salud. Por suerte, hasta ahora creo que no nos está produciendo todavía ni siquiera la aproximación a un colapso de los establecimientos de salud. Que cuando colapsen, o sea, cuando agoten sus recursos de personas, recursos materiales, de todo lo que se utiliza para su control, va a pasar lo que pasa en otros países. Ecuador ha colapsado su sistema de salud, sus pacientes no pueden ser internados, los decesos o las personas que han perdido la vida están siendo abandonados, así que es un trabajo que va a costar mucho más porque esto va a complicar más. Y lo mismo el tema de los laboratorios, eso sí es un problema bastante serio, porque hasta ahora, de los más de 1000 casos que se han hecho, solamente se han podido hacer casi alrededor de 50 y tantos pruebas que específicamente han dado el diagnóstico, ¿no? Entonces, escuchaba ayer a uno de los que están en el gobierno, que indicaban que estamos con todas las condiciones para poder atender. Hasta ahora sí, todavía, porque estamos implementando, estamos improvisando, estamos buscando las formas para completar todos esos recursos, pero aún no hemos llegado al punto culminante, al punto más elevado de la cantidad de casos. Ustedes saben que en cualquier tipo de situación existe una subida hasta un punto límite y luego una bajada. Nosotros aún no hemos llegado al punto más alto, entonces todavía vamos a tener que esperar un poco más. Ya estamos 8. ¿Qué pasó con sus compañeros? ¿Alguien sabe? Brandon. Creio que está mal a internet dele, doutor. Ah, Ele ya. é expulso ao grupo que está mal sua internet. Ah, ya. Muy bien. Bien, no hay problema. De todos modos, todo este material ya esta tarde lo vamos a subir en vídeo y en diapositivas, ¿no? Además de algunas preguntas que estoy elaborando, estoy poniendo en la parte final de las diapositivas que les va a servir ya para que hagan el repaso o para el tiempo en Ah, que se regularice y puedan tener este material. Entonces, seguimos con el tema. ¿Y qué vigilamos? ¿Qué se hace? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a vigilar en epidemiología? ¿No?
Ya les decía que epidemiología, gracias a la epidemiología, la salud puede anticiparse a las actividades. Gracias a la epidemiología podemos nosotros predecir cuál va a ser el resultado, ¿no? Uno puede decir, Bolivia no está preparado para poder responder a una emergencia como esta. ¿Y cómo sabemos eso? Con la información que podemos recabar diariamente, ¿no? Tenemos una cantidad de pacientes mayor, o sea, una cantidad de pacientes que demandan atención mayor de la cantidad que nosotros podemos, de servicios que podemos ofertar. Entonces, eso significa, por ejemplo, el hecho de que haya una gran cantidad de pacientes por día. Ahora estamos llegando a casi 50 pacientes por día. Imagínense que se duplique 100 pacientes diarios, de los cuales un buen porcentaje también sean positivos. Entonces, los servicios van a ir ocupándose todos los lugares donde se hace atención, sobre todo a pacientes complicados con neumonía. Vamos a necesitar muchos respiradores mecánicos, ¿no? Creo que en Bolivia tenemos alrededor de 500 con todo lo que se ha comprado en toda Bolivia. Imagínense que solo en Santa Cruz que aparezca una cantidad de pacientes, esos 40 o 50 ventiladores que tenemos en casi todos los establecimientos va a ser insuficiente. Y entonces va a ocurrir lo que ha ocurrido en Italia, ¿no? Van a tener que dar los respiradores a los pacientes que más posibilidades tenían de vivir o de sobrevivir, que eran los jóvenes. Y las personas mayores de edad o muy mayores de edad, ya bueno, les dejaban, ¿no?, sin el ventilador mecánico. Entonces a eso se llama un colapso del sistema de salud. Entonces, no hemos tenido una magnitud grande de pacientes, pero aún no hemos llegado a la cúspide de la curva, y lo cual es posible que en esta semana pueda agravarse, o es posible también que esta empiece a descender. Bueno, todavía no podemos decir, ya les hemos dicho, no tenemos muchos antecedentes, no tenemos mucha información del comportamiento de esta patología. La información que se tiene y que de pronto emite la Organización Mundial de la Salud en unos días se vuelve a cambiar, como el tema del daño que producía el coronavirus a nivel pulmonar. De principio se decía que era una neumonía debido al proceso inflamatorio en el tejido pulmonar. Hoy se sabe que, por ejemplo, la lesión está en el sistema vascular debido a la presencia de microcoágulos que van a bloquear sobre todo el transporte del oxígeno, lo que va a provocar el distrés respiratorio, o sea, la dificultad en respirar. Entonces, todas estas cosas es gracias al tema de la epidemiología. En el tema de investigación habíamos visto que sí es una parte, ¿no? Y que vamos a vigilar cuando estamos hablando de vigilancia. Vamos a vigilar la gravedad. Teníamos una tarea y ahí creo que era repasar el glosario epidemiológico que gentilmente les pasó Moisés. Entonces, ahí tenemos todos estos términos que les decía son los que vamos a usar más frecuentemente. Por ejemplo, el tema de la gravedad. ¿Qué es gravedad? Si alguien ha leído ese glosario. En epidemiología, ¿qué le llamamos gravedad? Dice la gravedad de la patología de la que estamos en emergencia del coronavirus es de 2.3. 2.3, esa es la gravedad. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado ya esto en el aula, en el curso, cuando hicimos la primera o el segundo, justo cuando estábamos hablando de esta epidemia. ¿A qué se referirá cuando decimos gravedad? ¿Cuándo será grave una enfermedad? Vi en una reunión, creo que fue de docentes, había una solicitud de que deberíamos tener más interacción con los alumnos, podernos comunicar más, hacer preguntas y que ellos también nos hagan preguntas. Pero no sé si es por el tiempo o por qué,
¿Están cansados? Doutor, es que Sí. tarda un poco hasta que prendemos nuestro micrófono, unos segundos para que salga la voz. Creo que es por eso que tarda hasta Ah, que ya, ya. O acabe. sea, ustedes están con el micrófono silenciado. Sí. Y Muy claro, si bien. no se escucha mucho en el fondo. E eu estou Lo- buscando aqui no glossário, pero não encontrei a palavra gravidade, pero creio que seja como um indicador de quão ¿Cuándo, patógena é a enfermidade. cuándo sería grave una enfermedad? Si yo le Quizás digo, cuando es crónica o también grave en el sentido que puede ser mortal, como por ah, ejemplo la rabia. eso. Cuando estamos hablando de gravedad en epidemiología, estamos hablando de letalidad. ¿Se acuerdan lo que era letalidad? El número de La fallecidos tasa de muerte. tasa de muerte, exactamente, ¿no? Es la tasa de muertos en un evento patológico. Entonces, nosotros cuando estamos viendo eso, vemos, existe una cantidad que podríamos llamarle normal, una cantidad, una línea, un límite, podríamos decir, rutinario de pacientes que fallecen en el día. Pero para vigilancia epidemiológica toma importancia que en un día alguna cantidad de fallecidos por alguna enfermedad se dispare, empiece a subir. Entonces, ahí sí estamos pensando nosotros en una patología que está tomando importancia y se está convirtiendo en grave. En este caso, le decía, ¿no ve? El tema del coronavirus tiene el índice o la tasa de letalidad alcanza de 2 a 3. Entonces, es una letalidad que está en una fase intermedia, porque hay otras mucho más graves. Pero la gravedad para nosotros en este caso se mide en el nivel de contagiosidad. O sea, ¿a cuántos pacientes puede contagiarse en un poco tiempo? Ese es el problema que tenemos con el tema de del coronavirus, ¿no? Pero gravedad significa un resultado final, muerte en este caso, o en el caso que estamos hablando del tema de contagiosidad, generalmente entre 2 y 3 pacientes por cada paciente positivo. Y eso va aumentando progresivamente, por lo cual se hace bastante grande el número, ¿no? Sigamos, también vigilamos la incidencia. Ya sabemos que la incidencia se refiere a la presencia de casos nuevos en cada una de las patologías que estamos vigilando, ¿no? La prevalencia, que es más bien el total de casos que se van a presentar en forma diaria, en forma semanal o en forma mensual, porque estos son los periodos en los cuales vamos a hacer vigilancia, ¿no? Todos los días, sobre todo en patologías que tienen que denunciarse diariamente. Los establecimientos de salud tienen un formulario en el que llenan diariamente la información de patologías que tienen que vigilarse en este periodo. Y esto inmediatamente se comunica al nivel superior, en este caso los establecimientos de primer nivel, los establecimientos de área, van a informar al establecimiento donde está la jefatura del área, ¿no? Los áreas van a informar a la gerencia. La gerencia va a informar al CEDES. El CEDES va a informar al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Acá van a analizar y van a dar los resultados. Y si hay alguna información que hay que publicar rápidamente, también lo van a hacer, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando que vigilamos la prevalencia, es que si la cantidad de pacientes es la que rutinariamente se presenta diariamente o existe en algún momento en alguna de las patologías que ha elevado su cantidad de presentaciones. Entonces, a eso el tema de la mortalidad también es lo que anteriormente decíamos. Hay una cantidad aumentada de pacientes que han fallecido, por ejemplo, por problemas de obstetricia, ¿no? Una elevada mortalidad obstétrica, ¿no? ¿Y a qué corresponde eso? Corresponde de que, por ejemplo, muchos factores que tienen que ver con la mortalidad materna no han sido controlados o no han sido cumplidos. Por ejemplo, el control prenatal, ¿no? Para nosotros, y esto ya lo van a ver un poco más atrás, para nosotros
que somos los médicos, que somos los que vamos a prestar la atención, vamos a hacer sobre todo el control de estas mujeres, requerimos mínimamente controlar 4 o 5 veces al paciente para garantizar también medianamente o mínimamente que su parto va a ser eutóxico, es decir, que va a ser un parto normal, ¿no? Pero por una o por otra circunstancia, por ejemplo, como ahora tenemos casi un mes y medio y un poquito más en la que las mujeres, sobre todo embarazadas por su condición, no pueden movilizarse y hacer su control. Entonces, imagínense esta cuarentena por más de 3 o 4 meses. Esto va a perjudicar al control, por lo tanto, se va a convertir en un embarazo de alto riesgo, lo cual puede hacer que la mortalidad se eleve. Entonces, esto es lo que vigila. Es un ejemplo que estoy dando en todas las patologías, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos un caso de sarampión en un niño que fue el caso 1 y que transfirió esta enfermedad a la doctora, que a la vez está embarazada, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que hacer control, ¿no? Y ver de que si el niño ha fallecido, si ha podido desarrollar y ha salido sin ningún problema. Todas esas cuestiones son parte de la vigilancia. Y también la probabilidad de actividades de control. ¿Qué cosas podemos hacer para controlar? Ahora ya sabemos que hay un caso de sarampión, hay una persona mayor y hay un menor, pero también tenemos que ver otro tipo de actividades. Primero, ¿de dónde contrajo el virus del sarampión la niña que supuestamente sería la que transfirió el virus a la doctora? ¿Dónde viajó? ¿Estuvo en algún lugar en particular? ¿O en una población donde el sarampión está vigente? Bueno, en realidad para nosotros ahora estamos rodeados de casos de sarampión. Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, todos estos países tienen una cantidad de pacientes en sarampión. Yo tengo entendido y también la información de que hace 1 año y medio, 2 años, ya en algunos casos, sobre todo en el Alto de La Paz y acá en Santa Cruz, habían casos, ¿no? Que se sospechaban fueran sarampión, pero que nunca se los confirmó. No sé si es que se hizo el análisis o no, pero gracias a esos 3 casos sospechosos, salió una resolución ministerial donde decía y obliga a todas las personas que no hayan recibido vacuna, sobre todo las damas, o sea, refiriéndose a las mujeres, sobre todo las damas, que no se acuerden o que no hayan recibido vacuna, deberían acudir a los hospitales para recibir la vacuna, ¿no? La SRP o solamente la BR o la SB, que son solamente 2. Entonces, yo me acuerdo ya en ese entonces. Y de ese entonces ahora, por ejemplo, se dejó, no sé si de lado o es que han seguido haciendo vigilancia, pero el problema es que surgió. Y esto nos va a pedir a nosotros que hay que investigar de dónde proviene ese caso. Es posible que provenga del campo, de la provincia, que provenga de algún país que está próximo, que es importante, ¿no? Porque si hacemos ese seguimiento, esa actividad de seguimiento, vamos a identificar tal vez otros pacientes, otros casos positivos que están pasando por otra patología. Entonces son estas, sobre todo, las principales actividades que vamos a desarrollar en vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar para hacer vigilancia epidemiológica? Recolección de datos. Eso sí ya lo saben hacer, ustedes están entrenados desde el primer semestre, sobre todo en la asignatura de investigación, recolección de datos, también en parte el análisis e interpretación de los datos y la ejecución de acciones en relación a la información y a los datos obtenidos en la investigación. Luego, publicar los conocimientos, diseminar la información, sobre todo para que la población pueda tomar sus previsiones en relación a lo que se haya podido descubrir de importancia para la epidemiología y para el tema de la salud. Entonces, además de esto, paralelamente, epidemiología va a ir ordenando cosas y actividades que deberá cumplir en forma activa la población precisamente para prevenir este tipo de situaciones. En el tema de recolección de datos,
Estamos bien hasta aquí, ¿no? ¿O hay alguna pregunta? Me interesa que asimilemos, asimilemos todo esto, porque a partir de esto también vamos a ir aprendiendo lo que está pasando en el tema de la salud. Entonces, seguimos. Entonces decíamos las actividades que hemos anotado. En realidad, lo que tenemos que hacer en la recolección de datos es, de principio, ver o sea, vigilancia epidemiológica nos va a decir qué patología está en posibilidades, en vías o en ya la situación de producir, de aumentar su incidencia o de producir mayor afectación a la población, que puede ser la población general, puede haber selección o puede haber especificidad por una edad por patología, ¿no? Por ejemplo, en este tema, en el tema del coronavirus, su especialidad, podríamos decir, o la preferencia de afectación va sobre las personas, sobre aquellas personas que están en las edades extremas, menores y mayores de edad. Y también aquellos que tienen una enfermedad de base. Entonces, la epidemiología va a identificar ese tipo de cosas. En este momento, un epidemiólogo, hace unos años atrás, predijo la posibilidad de una tormenta de epidemias para el mundo, ¿no? Y él decía que en el año de los gemelos va a haber este tipo de situaciones. Y hicimos un análisis, vimos la información, y justamente el año de los gemelos es por el 2020. Entonces, y ahí indica él de que la posibilidad de la producción de varias epidemias, inclusive nuevas, que van a afectar a la población, y hace una predicción, y al parecer sí. Lo mismo para hacer una especie